Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia por cedernos este espacio generosamente. Desde luego, nuestro saludo a través de las vías televisivas y radiales a nivel de toda la región del Cusco, el Convenciano, en la Convención, Franres TV, en Canchis, en Espinar, en TV Amauta, en Calca TV Color, en Urbamba, TV Urbamba, a través de Radio Pachatuzán en Acomayo, Canas, Canchis, Radio Galaxia en Quispicanchis y todas provincias altas, en Anta y en Chumbivilcas a través de Radio Santo Tomás y a todos los medios de comunicación que hacen posible que este programa Poder y Desarrollo Regional llegue a toda la región del Cusco. Esta semana, por fin, después de mucho tiempo, yo creo que casi años, se designó y se completó el directorio del Banco Central de Reserva. El Poder Ejecutivo promulgó las resoluciones legislativas aprobadas por el Congreso de la República que oficializaron la designación de Gustavo Llamada, Drago Quisig y Eduardo González como nuevos directores del Banco Central de Reserva del Perú. Los 3 economistas fueron finalmente seleccionados esta semana por el Pleno del Parlamento. De acuerdo a la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, los directores son nombrados por un periodo de 5 años y no representan a entidad ni interés particular alguno y pueden ser removidos por el Congreso por falta grave. Felizmente, como les decía, es una buena noticia que por fin el Congreso de la República, después de una patinada en el mes de julio, donde en una especie de repartija que finalmente lo llamaron no solamente los medios de comunicación, sino los diferentes sectores políticos a nivel nacional, quedó frustrada pues no solamente la elección del directorio del Banco Central de Reserva, sino también del Tribunal Constitucional, que a la fecha los miembros han pasado ya sus periodos, pero que están de encargados hasta que se renueve los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Desde luego que estos temas, pues, estas frustradas elecciones pasadas, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, del Tribunal Constitucional, son elementos de juicio para hablar de corrupción en nuestro país. Ejecutivo, Congreso de la República, etcétera, etcétera. Además, esta semana que viene es una semana decisiva para que el Poder Judicial, el Ministerio Público, particularmente en la región del Cusco y a nivel nacional, por lo menos traten de limpiar la imagen que tienen. Un tema mediatizado, un tema no solamente que está en medios de comunicación local, sino a nivel nacional. El juicio al presidente regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, por el tema de Calca. Es un tema que está dando muchas vueltas, se ha vuelto corriente de opinión, ha desgastado exageradamente al presidente regional y esta semana han señalado que este 17 de diciembre a las 3 a 5 de la tarde el Poder Judicial estará dando a conocer ya sea la absolución o la sentencia al presidente regional del Cusco. Señores, en los interines, en la corriente de opinión entre ciertos grupos que tienen acceso directa o indirecta hacia los canales del Poder Judicial, Ministerio Público, se habla de que se le sentenciaría al presidente regional a 4 años restringidos, o sea, quiere decir, o no efectivas, quiere decir que no, sin prisión, pero que desde luego que emitir esta resolución, automáticamente el Poder Judicial debe emitir una carta al Jurado Nacional de Elecciones para que con esto se le dé la vacancia al presidente regional del Cusco.
seguramente que el presidente regional hará uso de su derecho y apelará este tema si así fuera. Como les decía, estos temas están siendo rumoreados, conversados al interior o a los círculos que manejan corriente de opinión. Otra cosa, esta semana entrevistado y convocado el exministro Lores de Mola señaló que el expresidente Alejandro Toledo le hubiera contactado para representar a su suegra Eva Fermenbuk, donde le rechazó Lores de Mola representar a su suegra de Alejandro Toledo, pues Alejandro Toledo nunca le señaló o se negó a dar a conocer la proveniencia de estos recursos, de estos altos ingresos que le hubiera mencionado para representar a la suegra del expresidente Alejandro Toledo. Este tema, desde luego, hunde más al expresidente Alejandro Toledo. O sea, un gobierno que señalaba ser el que embanderara la anticorrupción en nuestro gobierno, aquel que persiguió de buenas o de malas maneras al expresidente Fujimori, a generales, a toda la gente que estaba inmiscuida en el gobierno del Fujimorismo. Sí, pues ahora nos muestra otra cara el expresidente Alejandro Toledo. Desde luego, esto también desgasta demasiado y por encima de estar discutiendo temas como el tema de la ley universitaria, el tema del fallo de la Haya, el tema, este recorte presupuestal que ha habido a los gobiernos regionales, o sea, temas de interés donde se puedan plantear soluciones, se pueda convocar a un debate no solamente nacional, sino a nivel del Ejecutivo. Estamos en temas sobre corrupción. La anterior semana, el hermanísimo del presidente Ollanta-Humala, Alexis Humala, lamentablemente fue detectado por un medio de comunicación a nivel nacional donde contaba con permisos del sector pesquero, de producción, del Ministerio de Producción, para poder sacar ilegalmente anchoveta y convertirlo en harina de pescado, que está, entiendo, en la actualidad vedado y penado. Esto lamentablemente muestra pues e indigna a la población en conjunto, que lejos de estar discutiendo, por ejemplo, en nuestra localidad, en nuestra región, temas de desarrollo regional, de desarrollo local, estemos preocupados en qué va a pasar con el juicio del presidente regional del Cusco, qué pasa con la corrupción en los gobiernos locales y regionales. Sobre esto creo que va a ser muy determinante un ánimo de preparar las próximas elecciones municipales y regionales, pues la población en conjunto está cansada. Es cierto que en algún momento habían frases que no importa que robe, lo importante es que trabaje. Creo que eso ha cansado a la población y ahora queremos gente decente, gente proba, gente que tenga las ganas de servir a la población y no solucionar o servirse del poder para solucionar sus problemas económicos seguramente. El día de hoy hemos invitado a un connotado economista, magíster con estudios en Francia, ya algunos programas nos ha acompañado permanentemente, amigo del programa, amigo de Carlos Dávila, que hoy día no nos acompaña. Está con nosotros el magíster Vidal Pino, quien en la actualidad y por información a nivel nacional sabemos que es el representante autorizado del partido político Perú Más, que tiene como máximo líder a Pedro Pablo Kuczynski. Magíster Vidal, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Como sabe, este es un programa regional y agradecidos por su participación. Muchas gracias, Vladimiro. Yo soy la persona que debo agradecerte. Sí, pues yo creo que los temas que tú has tocado son temas sumamente interesantes. Yo de verdad que te felicito por este resumen que hace ver que el Perú, a pesar de que hay vientos favorables desde el punto de vista económico, sin embargo, desde el punto de vista de la gestión pública y sobre todo de la labor política, está muy teñida de elementos de distorsión, como es el tema de la corrupción, en el cual todos perdemos, absolutamente todos perdemos. El caso del juicio del actual presidente de la región
no es un juicio solamente contra él, porque los perjudicados somos todos los de la región, porque el señor, en vez de estar preocupado en el tema de la gestión, seguramente pasa una gran parte de su tiempo llevado por el tema de las acusaciones sobre corrupción. Y esto es dañino y perverso y impide, digamos, que la gestión sea mucho más eficiente, que es lo que está reclamando la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que, y eso atraviesa no solamente al tema del actual presidente, también del expresidente Alejandro Toledo, que yo creo que las declaraciones de su exministro Loret de Mola son lapidarias, ¿no? Él ha señalado claramente de que prácticamente Toledo le habría pedido que sea un testaferro, y cuando él le pidió cuáles eran los orígenes del fondo, él se negó a decirle. Entonces, yo creo que hay que nuevamente adecentar la política, tenemos que volver a refundar la política en el país. Si esto no lo hacemos, si esto no logramos, realmente podemos perder nuevamente este viento a favor que viene desde el lado de la economía, jalado sobre todo por la posición que tiene el Perú en cuanto a país exportador de materias primas, ¿no? Sí, como tú decías, lamentablemente este es un cáncer que, crea o no la gente, y lo sabemos, la gente que tenemos la capacidad de hacer un análisis, esto definitivamente, pues, más que poner las cosas en orden, trae un problema fuerte a nivel de la gestión gubernamental. O sea, lejos de que estén preocupados en temas, por ejemplo, acá en el tema de Majesiguas 2, en los temas del plan vial, en el tema del aeropuerto Chinchero, en el tema de la fábrica de cemento que se abrió, o sea, de obras que seguramente nos traigan desarrollo y obras de envergadura regional, están preocupados y metidos, yo estoy seguro que las 24 horas del día, incluso hasta cuando duermen, sobre sus juicios, ¿no? Entonces, ¿con qué tiempo o con qué ganas o con qué capacidad de poderse sentar, reflexionar los temas de la región van a poderse desarrollar? Lamentablemente están metidos en sus juicios y seguramente que pasarán a un segundo plano los temas de decisiones al interior de su gobierno, ¿no? Sin duda. Y mira, tú sabes que los vientos no duran todo el tiempo, los vientos favorables no duran todo el tiempo. Y podemos perder nuevamente esta gran oportunidad que tiene. Mira, hay elementos que son fundamentales, el tema del gasoducto, por ejemplo, ¿no? No deberíamos descansar un solo segundo y lograr que el gasoducto atraviese todo el macro sur del Perú. Esa es una tarea fundamental. El tema del aeropuerto, como tú bien lo has señalado. Ahora hay todo un desarrollo de la construcción. ¿Qué mejor momento para hacer la fábrica de cemento? Entonces estamos dejando pasar por pequeñas triquiñuelas, ¿no?, que han hecho las autoridades, y que ahí también hay que llamar la atención al Poder Judicial. El Poder Judicial debería ser mucho más expeditivo, porque necesitamos un Poder Judicial fuerte, sólido, no vengativo, sino objetivo, que aplique justicia, porque esas sus ineficiencias también las estamos pagando todos. Cada minuto que el Poder Judicial se retrasa en aplicar la ley, no solamente en el caso del presidente de la región, sino también de muchos, digamos, líderes y alcaldes y también presidentes de la región en el país, los perjudicados somos la población y sobre todo los más pobres, porque estamos dejando de lado tareas fundamentales como es atender los servicios básicos, agua, desagüe, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la articulación vial. Tenemos los recursos, y no solamente los recursos que vienen del Estado, sino también vía concesiones para poder tener, pues, toda una red vial que viabilice y facilite la economía. Entonces todo esto se está perdiendo por la ineficiencia, en parte también del Poder Judicial, que no está poniendo mano firme para de una vez por todas poner coto a ese tipo de asuntos, ¿no? ¿Cree usted, don Vidal, que esta semana el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en esta sala que está viendo el tema, pues, del presidente regional Jorge Acurio? Creo que esta responsabilidad no solamente pasa por dignificar su trabajo del Poder Judicial, sino también limpiar su imagen. Sea absolución o sea condena hacia el presidente regional, tendrán que tener argumentos sólidos,
argumentos que convenzan no solamente a los medios de comunicación, sino también a la población en conjunto. Señores, se le absuelve por esto, por esto y por esto, o se le condena por esto y por esto. O sea, acá también creo que el Poder Judicial tiene que entender que tiene una altísima responsabilidad, y no solamente por limpiar su imagen, sino también por demostrar efectividad, por demostrar transparencia. Pues los cusqueños, la población en conjunto, estamos cansados de que en los mayores rankings de corrupción esté el Poder Judicial, ¿no? Así es, no es lamentable. Y lo único que hay que pedirles, señores, apliquen la ley. Mira, es igual, a veces felicitamos a un policía porque ha cogido a un ladrón, felicitamos a un policía porque dirige el tránsito, esa es su función. O sea, la sociedad les paga para ello. Justamente la formación de los estados, hay una división de poderes para darle facilidad al ciudadano, para que si hay una queja, hay un juicio, etcétera, resuelva. Por lo tanto, señores, no dilaten más este tema, porque cada minuto, cada segundo que esto no sucede, los perjudicados somos todos nosotros. Y ustedes tienen una gran responsabilidad. No hay país que se pueda desarrollar si no tienes un poder judicial eficiente. Por lo tanto, hay que pedirles que cumplan nada más su función. No le estamos diciendo condene o libere, señores, cumplan su función. Ya pasó el tiempo de las pruebas, ustedes están formados para ellos, están capacitados y apliquen la norma. Y el pueblo del Cusco esperará con beneplácito que sea una decisión absolutamente transparente y pegado únicamente al marco jurídico. Sí, pues diferentes temas que ojalá que esta semana se vea realmente el trabajo del Poder Judicial. Adicionalmente, me faltaba comentar, esta semana pues diferentes sectores en el Congreso de la República han intentado plantear el tema de la reelección inmediata, de la no reelección inmediata de las autoridades locales y regionales. Simplemente ha sido un tema mediático, un tema de, como quien dice, un engañamuchachos, una cortina de humo, ¿no? Porque este tema se debe hacer en 2 legislaturas. Si realmente había una voluntad política por parte de los partidos políticos, de los congresistas de la República, este tema lo debieron plantear hace más de un año y no a un par de semanas de que haya ya una convocatoria a las elecciones municipales y regionales. Frente a esto pues han aparecido pues justamente los chivos expiatorios, los tontos útiles que dan sus versiones, que están a favor, están en contra. Lo hemos escuchado a autoridades como el alcalde del Cusco, por ejemplo, decir que nos someteremos al régimen democrático, hay que respetar las leyes. Congresistas como Coa, que están en desacuerdo con la no reelección, él está de acuerdo seguramente con la reelección, claro, si están trabajando con muchas autoridades del nacionalismo, seguramente que estará de acuerdo. Hemos escuchado a diferentes congresistas estar a favor y en contra, pero al final, simplemente un engañamuchachos, una cortina de humo, pues este tema se nota que nunca ha habido una intención, no ha habido una sana disposición, no ha habido realmente las ganas de que este tema se introduzca, porque tontos seríamos en creer de que una reelección no es corrupción. Sí, señores, lamentablemente es corrupción. Las autoridades hacen uso y desuso de los recursos del Estado para sus organizaciones, para convocar, para utilizar vehículos, para utilizar pinturas, para utilizar, etcétera, un sinfín de bienes en pro de su campaña electoral. Hace una semana, hace 2 semanas, en la convención, la alcaldesa de la convención ha convocado para la reorganización de Somos Perú, en la convocación a hacer su plenario regional, donde ha sido elegido el secretario general, el alcalde de Echarati, José Ríos, ha convocado al alcalde de Santa Teresa, al alcalde de Maranura. Y ¡oh, qué sorpresa! En el auditorio donde estaban convocados, habían carros con logos del municipio de Santa Teresa, de Echarati. Yo les pregunto, ¿eso no es hacer uso y desuso de los recursos del Estado? Sí, señores, eso es corrupción.
hacer uso de los recursos en pro de sus partidos, en pro de su campaña electoral, por supuesto. Y lamentablemente la Ley Orgánica de Elecciones, en el tema de reelección de alcaldes municipales, tanto distritales como provinciales, no es necesario pedir ningún tipo de licencia. La ley así lo determina. Pero es lamentable, pues es cierto, pues en campaña electoral son tentados, y no solamente tentados, lo hacen, usan recursos, desvían fondos de sus respectivas municipalidades para su campaña electoral. Desde luego, desde acá, desde Poder y Desarrollo Regional, estamos en total desacuerdo en el tema de la reelección inmediata de las autoridades. Tanto para la presidencia nacional, que no existe, no debería haber ni para el tema regional, ni para el tema de gobiernos locales, tanto distritales como provinciales. Desde luego, esa es nuestra posición desde Poder y Desarrollo Regional. Esto puede ser un debate larguísimo. Es cierto que cuando una autoridad hace una buena gestión, merece ser reelecto, pero lamentablemente, de repente, él no hace el uso y desuso, pero sí sus funcionarios, que también quieren repetir el plato durante los 4 años de gestión, tanto en el distrito como en la municipalidad. Vamos a conversar con Vidal Pino sobre el tema de Perú Más, a qué nivel se están organizando, cuál es la dinámica, cuáles son los primeros objetivos a nivel del partido Perú Más, cuáles son las primeras directivas, pues entiendo que por la investidura de un personaje como Pedro Pablo Kuczynski seguramente va a mover el tema electoral en las próximas elecciones, no solamente municipales y regionales, sino también en nacional. No nos olvidemos que Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones presidenciales anteriores fue tercer lugar y así por cortísimo entrar a la segunda vuelta. Con esto invitamos a una brevísima pausa, pues vamos a conversar del tema ya del partido político Perú Más con el representante máximo en la región del Cusco. Ojo, señores de la región del Cusco, el máximo representante de Perú Más en la región del Cusco, Vidal Pino. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado.
Antes de hablar de Perú Más, quería aprovechar el comentario del economista, el magíster Vidal Pino, acerca de que esta semana el Ejecutivo, concretamente el ministro de Economía, Castilla, ha anunciado que el gobierno va a insertar un monto para la modernización de la planta de Talara. Entiendo que señalan que sería una buena decisión, pero también diferentes sectores han señalado que sería una malísima decisión, pues cuando el Estado administra sectores, lamentablemente lo hacen mal. ¿Cuál es tu comentario sobre este tema, Vidal? Ha sido hace muchos meses debatido, comentado, al final dio un paso atrás el gobierno, pero ahora ha salido con el tema de que insertaría más de 3.500 millones para la modernización de Talara. Mira, yo creo que hay un error gravísimo, más allá de un tema de si es privado o público, hay que fortalecer Petroperú, etcétera, es la prioridad de gastos. Por Dios, yo acabo de estar en Paucar del Sarasara, te juro, la velocidad de los vehículos no está más allá de 20 kilómetros por hora. Las carreteras totalmente abandonadas. Tú te vas a hacer, ¿cómo quieres que los campesinos puedan competir? Si tú tienes carreteras, por ejemplo, el otro día ha habido un accidente en Chinchaypugio, en Cusco. Ayer también. Así es, los ómnibus están cayendo porque las carreteras están cayendo. No tenemos plata para el mantenimiento de las vías, y las vías son como la sangre que irriga la economía. Por Dios, señores, más allá, el tema no está si Talara sí o Talara no, prioricemos los gastos. Si eso lo podría hacer tranquilamente el capital privado. Evidentemente, si estaríamos boyantes, tendríamos una economía sólida, etcétera. Muy bien, tú puedes distraer los recursos en otras cosas, pero por Dios, señores, y ahora con que se vienen las lluvias, tú no te puedes imaginar. Mira, hace 15 días hicimos todo el viaje de Quillabamba, pero entrando por el Valle de Lares, ¿no? La pista está totalmente abandonada. Sí. Abandonada. Hay una hermosa pista que podría articular y potenciar toda la zona de Calca, ¿no? Y ese ubérrimo valle del Ajo. Sin embargo, las carreteras abandonadas, ¿no? Entonces, no estamos atendiendo problemas fundamentales. Y el tema, por ejemplo, de seguridad. Hoy en día, señores, ya no puedes tener ni siquiera un pequeño negocito que vienen unos malandrines y a punta de pistola te roban la poca plata que has ganado en la semana. Y sin embargo estamos metiendo miles de millones en algo que tranquilamente lo puede hacer el sector privado. Entonces yo insisto, el debate para mí no es si lo hace el Estado o lo hace el privado. Señores, hay prioridades del Estado que el Estado no está asumiendo. Hemos visto con vergüenza cómo se ha gastado 10 millones de soles para comprar nuevos caballos y uniforme para hacer esa payasada que siempre pasa en el Palacio de Gobierno. Esas platas los necesitamos para educación, los necesitamos para salud. Señores, potenciemos las escuelas primarias. ¿Cómo es posible que haya niños que estén aprendiendo a sumar con piedras, que no tengan una pizarra, que no tengan una carpeta? Esas son las prioridades del Estado. Entonces, para mí es una vergüenza no tener un plan serio y orientar los recursos públicos en aquellas cosas que son prioritarias y fundamentales para el país. Sí, es cierto, o sea, hay temas prioritarios. Hace meses se ha hecho un recorte presupuestal a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, pero sin embargo el Ejecutivo anualmente les pide su nivel de gasto, pero sin embargo los diferentes ministerios ni siquiera en promedio pasan el 50%. Pero sin embargo, para el presupuesto del 2014, el Ejecutivo Nacional se ha incrementado en más del 16%, pero a los gobiernos regionales y locales les han cortado. O sea, lejos de incrementarles, les han recortado, con el pretexto de que no hay ejecución de gasto. Pero señores, si ustedes no dan el ejemplo, ustedes no llegan ni al 50%, pero sin embargo se están incrementando. ¿Qué? ¿Para qué están guardando plata? ¿Para la campaña electoral? ¿Para sus programas sociales? ¿O simplemente, discúlpenme el término, para que se lo roben? No hay otro término que podamos usar. Eso a veces indigna. Nos indigna, pues en el momento tenemos muchas obras abandonadas. Lejos de que el gobierno regional debió negociar con el Ministerio de Transportes y con el gobierno de su partido para que ellos compraran los terrenos de Chinchero, le han hecho comprar al gobierno regional.
Le han hecho gastar más de 370 millones al gobierno regional para que luego esos terrenos se transfieran al Ministerio de Transportes y Comunicación. Y desde luego sentimos que no existe voluntad política para que el aeropuerto de Chinchero finalmente se concrete. Señores, no hay ningún tipo de voluntad política. Que se va a abrir los sobres en noviembre, que se van a abrir en diciembre, ahora han pasado a febrero, luego dirán para noviembre, etcétera, etcétera, y finalmente dirán que lo vea el siguiente gobierno. Sinceramente, siguen haciéndose engañar y pareciera que nos ven con la cara de tontos. Y nuestras autoridades lo permiten. Y eso creo que no debe de pasar. Vidal, te hemos invitado para que nos comentes sobre el tema específico de Perú Más, partido político nacional inscrito, registrado en el Jurado Nacional, conjuntamente entiendo con 8 o 9 partidos nacionales. ¿Cuál es el nivel de organización? ¿Cuáles son las directivas que tienen seguramente en una reunión nacional que tienen, y tú como máximo representante en el Cusco? ¿Qué es lo primero que nos puedes comentar? Bueno, yo creo que este es un esfuerzo, te lo digo sinceramente, por tratar de adecentar la política en el país. Necesitamos partidos políticos fuertes y partidos políticos sólidos. Entonces, es en esta perspectiva que estamos trabajando para que Perú Más sea una opción que aglutine, no solamente a nivel nacional, sino también en la región, a lo mejor que tenga la región. En tal sentido, yo como representante del partido en la región, abro los brazos e invito a todos los amigos simpatizantes que quieran ser parte de la organización. Me aprovecho pidiendo las disculpas de caso para dar un correo electrónico que es pinovidal@hotmail.com. Voy a repetir, pinovidal@hotmail.com. Por lo tanto, yo le pediría a todos los amigos que quieran aunarse a este esfuerzo, que nos escriban para empezar a trabajar y fortalecer este movimiento. Queremos que sea un movimiento absolutamente abierto a las corrientes políticas. Queremos ser un partido moderno, un partido que ponga por delante no el ideologismo, sino las tareas que el Perú hoy en día necesita. Tenemos que hacer toda una priorización. Entonces queremos ser una fuerza que contribuya, no la única fuerza, pero sí una fuerza que contribuya a fortalecer el espectro político en la región y sobre todo poner por delante la parte programática. Es decir, no queremos ser un partido que entre para oponernos a alguien, para cortarle, digamos, el legítimo deseo o interés que tengan las personas en participar en política, sino queremos sobre todo contribuir en la propuesta programática que la región necesita. Queremos hacer un buen diagnóstico, queremos proponer cuáles son los grandes problemas y las grandes tareas y cómo deben ser las soluciones a los problemas fundamentales en la perspectiva, sobre todo, de una vez por todas, de vencer la pobreza y aprovechar estos vientos positivos que vienen desde la economía para ponerlo a la región del Cusco como una de las grandes regiones competitivas en el país y en América Latina. Tenemos que también ver el tema de la integración con América Latina, tenemos que ver cómo la región puede ser un pilar fundamental de competitividad frente al mercado boliviano, el norte de Chile, y ahora con la interoceánica puede ser un polo de competitividad también con el Brasil. Entonces, esas son las tareas sobre las cuales queremos trabajar e invitamos abiertamente a la colectividad cusqueña a que nos apoyen y se integren militantemente en este esfuerzo, ¿no? Vidal, ¿desde cuándo eres designado como representante en el Cusco y si ya actualmente se están reuniendo en algún local central del Partido Perú Más? Así es. Mira, nosotros, bueno, yo soy miembro del Comité Directivo Nacional, soy presidente justamente de la Comisión de Plan de Gobierno, ¿no? Entonces esto yo creo que también es una responsabilidad frente al país, porque no solamente tengo que trabajar el tema de la propuesta del desarrollo para la región del Cusco, sino trabajar conjuntamente con Pedro Pablo Kuczynski y todo un equipo de técnicos, ¿no?, que a mí me honra en presidir, ¿no?, para construir lo que sería la propuesta de desarrollo para el 2016, que serán las elecciones nacionales. Por otro lado, nosotros nos estamos reuniendo en la urbanización Los Andenes B6, ¿no?, todos los viernes a las 5 de la tarde. También ahí quiero aprovechar para invitarlos.
y ya estamos empezando a trabajar la consolidación del movimiento y también invitar a las personas que quieran ser parte de las candidaturas, ¿no?, para las próximas elecciones regionales y municipales, para que en base a un esfuerzo de ver, digamos, sus inclinaciones y sus capacidades y sus habilidades, poderlos incorporar en la plana de los futuros candidatos, que nosotros quisiéramos, vuelvo a insistir, que sea una propuesta de las gentes más comprometidas, que tengan una carrera muy digna, digamos, en su vida social y política, y al mismo tiempo muy preocupados por el tema programático, porque no queremos improvisaciones. Yo creo que la política hoy en día necesita de políticos que empecemos a actuar, pero en base a visiones muy claras y muy precisas, y hacer que los recursos públicos se usen de la mejor manera y de la manera más eficiente en beneficio de la colectividad en su conjunto. En los procesos electorales hablamos mucho del grueso de electores, y que en nuestro país ese grueso de electores son los jóvenes. Aproximadamente entre 18 a 29 años es la población más robusta electoral de nuestro país. Y en el proceso electoral presidencial anterior, oh casualidad, hubo una adhesión muy importante por parte del sector joven hacia Pedro Pablo Kuczynski. Yo entiendo en el análisis, está relacionado a un tema de un personaje intachable, que no podemos sacar pues un documento y decir, no, este señor es corrupto o este señor tiene procesos judiciales. Creo que su vida, desde su crecimiento en la selva con su padre, el tema también del trabajo intachable de su padre como médico, entiendo, biólogo, en el sector de la selva. Ahora, su trabajo de él, su desarrollo profesional, su competencia en varios gobiernos. O sea, no podemos decir de que es toledista o es fujimorista o es aprista, etc. Todos los partidos políticos que han hecho uso del poder en nuestro país permanentemente lo han convocado, desde el mismo Fernando Belaúnde Terry, Alejandro Toledo. Entiendo también que en el fujimorismo ha participado dando consejos, siendo asesor, ha sido parte de este gran cambio del país, entiendo, también como parte de asesor conjuntamente Hernando de Soto, entiendo hace poco el exministro que falleció, y otros connotados personajes. Creo que eso han tomado como ejemplo los jóvenes, al margen de la edad de Pedro Pablo Kuczynski, pero los jóvenes eso han sentido como motivación, o sea, identificarse con una persona que no tiene ningún tema de corrupción. ¿Eso se va a aprovechar en el partido? ¿Y hay participación de jóvenes aquí en el Cusco? No, sin duda. Tú no te puedes imaginar que, bueno, hace poco estuvo Pedro Pablo en Cusco y hemos llenado el centro de convenciones de la municipalidad, donde lamentablemente se han quedado fuera aproximadamente unos 500 jóvenes que ya no podían entrar, ¿no? Entonces nuestro compromiso es con esos jóvenes que no han podido escucharlo a Pedro Pablo, aprovechar en la agenda del próximo año y hacer otros eventos a efectos de que puedan escuchar. Y yo creo que las ideas modernas vienen también desde la gente que tiene experiencia. Mira, Deng Xiaoping, el líder chino, que prácticamente todo el auge económico que tiene hoy China hoy en día se debe a Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping tenía más de 90 años cuando planteó esas ideas de renovación. Lo que le faltó a la Unión Soviética. La Unión Soviética no pudo reformarse convenientemente, de manera que prácticamente la crisis le cayó y tuvo que desaparecer como Estado, digamos, de varias naciones. Entonces, la figura de Deng Xiaoping yo creo que puede ser aplicable perfectamente a Pedro Pablo Kuczynski, alguien que tiene experiencia de gestión, como tú bien lo has dicho, es un hombre de Estado. Entonces, no es malo haber pasado por varios gobiernos, eso te da capacidad de gestión y de reconocimiento de la capacidad que uno tiene. Y por otro lado, esta empatía que tiene con la juventud es porque Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de ser una persona que tiene más de 70 años, sin embargo, plantea cosas novedosas y cosas innovadoras con las cuales la juventud se identifica. Por lo tanto, no queda sino hacer un llamado y reforzar esta perspectiva que estamos trabajando.
Y yo creo una cosa que es fundamental: donde está la juventud está la vida y está la fuerza. Yo me aprecio de que en estas reuniones que estamos teniendo, el gran porcentaje de asistencia son jóvenes, y son jóvenes inquietos que están con ganas de saber y de formarse. Muchos de ellos nos han dicho: nosotros no queremos ser candidatos, no venimos acá a buscar un cupito, no, venimos a aprender. Queremos que haya una correa de transmisión mucho más directa para que estas ideas innovadoras puedan calar en la juventud. Yo creo que esa es una de las fuerzas fundamentales de Perú Más, que hay toda una corriente juvenil que está enganchándose con nosotros y dispuestas a trabajar. Y a ello, insisto, nuevamente convoco e invito a la colectividad cusqueña a que nos apoyen, ayuden a construir y formar un espacio político que yo creo que la región lo necesita. Además, Pedro Pablo Kuczynski como una voz autorizada pues, en el tema económico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es consultor, asesor de muchas instituciones a nivel internacional, que entiendo por sus altos dotes de trabajo, no solamente en el sector gubernamental, sino en el sector privado, se le convoca permanentemente. Por ejemplo, un medio de comunicación de altísimo rating a nivel nacional, permanentemente, entiendo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, permanentemente da su posición sobre temas económicos, ¿no? Él también ha dado su opinión sobre el tema de Talara, sobre diferentes aspectos económicos que seguramente son trascendentales, y incluso los ministros de turno toman mucha oreja frente a la opinión de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sí, mira, y por ejemplo él en la huelga de los médicos, él ha salido abiertamente a apoyar a los médicos, porque él está convencido, ¿no? Y nosotros también como partido, que si queremos que funcionen los servicios básicos, también tiene que haber una remuneración adecuada. O sea, no podemos pedirle que funcione la policía cuando los policías pues están ganando entre 1.000 y 1.100 y 1.200 soles, igual los profesores. Entonces tiene que haber también una política, por eso mi crítica a esta inversión de Talara, ¿no? Bien para la gente que está en Talara, pero veamos las consecuencias de la prioridad del gasto. Es igual, mira, acá en la región, lo digo sinceramente, a mí me parece que es una vergüenza que haya esa obra del techado del Estadio Garcilaso, cuando nuestras prioridades son infinitas. Yo veo en las calles jóvenes, niños, pidiendo prácticamente hasta limosna. En el campo la gente no tiene los servicios básicos y nosotros queremos techar un estadio. Yo no digo que no hay que techarlo, pero prioricemos el gasto. Es necesario, es fundamental, e incluso ha terminado molestando al Garcilaso, que podría haber tenido mejores posibilidades de enfrentar ahora tanto el campeonato como la Libertadores. Nos ha perjudicado realmente al Así Cienciano es. y al Garcilaso, ¿no? Tremendamente. Y el uso de recursos de más de 80 millones es el presupuesto de 1 año y medio de la Municipalidad Provincial del Cusco en temas de inversión. Así es. Entonces, ¿tú te imaginas lo que podríamos hacer con esos dineros? Nosotros estamos apoyando proyectos, por ejemplo, en Puno, donde con 14.000 soles, escuchen, con 14.000 soles hemos logrado embalses de 30.000 metros cúbicos, con 14.000 soles. Tú te puedes imaginar, ahora estamos hablando de que falta agua, hay crisis de agua. Señores, podemos hacer microrepresas que casi no cuestan nada, solamente con tierra apisonada, que daría empleo a la gente, porque esas microrepresas no se necesita maquinaria. ¿Cuántas miles de microrepresas podríamos haber hecho? Y eso tendría efectos positivos en la agricultura. Mejoraríamos la capacidad productiva, mejoraríamos la alimentación y mejoraríamos la alimentación también en las ciudades, porque tendríamos productos, digamos, un poco más baratos y durante todo el año. Entonces, se está malgastando el dinero, estamos perdiendo oportunidades. ¿Por qué? Por caprichos y megalomanías de gente que no tiene visión, no tiene formación, ni formación de desarrollo, y ni mucho menos formación humanista, porque priorizan el tema del robo sobre lo que es la eficiencia en el gasto público. Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas. Necesitamos políticos que usen convenientemente, porque esta plata del gas se va a acabar. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar de la región cuando ya no tengamos las regalías del gas? Entonces no estamos usando y no estamos aprovechando convenientemente para eso, meter ese dinero en capacidad productiva, en mejoramiento tecnológico, en innovación productiva, en apoyo a darle cadenas de valor a la producción agropecuaria, etcétera, que eso es lo que los productores están necesitando.
¿Podemos ser una gran potencia agropecuaria? Por supuesto que sí, y se está demostrando con ejemplos muy claros. Sin embargo, ¿dónde se está invirtiendo el dinero y se está dilapidando, digamos, estos recursos que tarde o temprano se van a terminar? ¿Qué va a pasar cuando ya termine este viento de la ola exportadora? Volveremos nuevamente a la hiperinflación y nuevamente a los problemas asistencialistas en producción y habremos perdido nuevamente el tren de la historia. En ese camino, frente a esa imagen intachable que tiene Pedro Pablo Kuczynski, seguramente que le va a tocar hablar del tema del proceso o del mecanismo para luchar contra este cáncer de la corrupción en nuestro país. Seguramente, no solamente desde un tema, desde Pedro Pablo Kuczynski, sino también desde sus bases. O sea, ¿qué hacemos para controlar al presidente regional, a los consejeros, a los funcionarios del gobierno regional, a los alcaldes, a sus gerentes municipales, tanto en las municipalidades distritales, provinciales? ¿Qué mecanismo usamos? El tema del presupuesto participativo simplemente es un saludo a la bandera. O sea, acá realmente no hay una participación real de la ciudadanía para controlar a sus autoridades, porque realmente el tema del diezmo, o ya el 15% o el 20% que reciben del bruto estos sinvergüenzas, es un tema institucionalizado. Los proveedores, y te hablan todos, te dicen, le he dejado 10% al jefe de logística, le he dejado 5% al jefe del proyecto, le he dejado 3% al que me hace el trámite del pago, otro 2% al cotizador, etcétera, etcétera. Al final los proveedores sinceramente salen pues renegando y dicen, oye, ¿de qué manera los controlo? Y si no lo hago yo, seguramente que va a venir otro proveedor y lo va a hacer, porque es parte, está institucionalizado este tema. Frente a este tema, se han tocado temas de por lo menos ya plantear desde el momento, ya en proceso electoral, de un mecanismo para controlar y luchar contra el cáncer, contra la corrupción en nuestro país. Mira, yo creo que el tema de la corrupción es como los pescados, empiezan a podrirse por la cabeza. Cuando la cabeza está podrida, ya olvídate, ya no puedes controlar. Y lamentablemente, cuando es de alguna manera lo que vemos un poco de manera muy preocupante en lo que pasa en la región, ¿no? Entonces ya llega un momento en que ya no puedes controlar. Y la gente aprovecha y dice, bueno, al río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, insisto, no es la única, pero una forma de luchar contra la corrupción es cuando tienes autoridades electas que sean éticamente comprometidas con el destino del país. Mira, en la época cuando yo trabajé con Daniel Estrada en la Municipalidad del Cusco, nunca hemos tenido ni una queja, siquiera ni una queja, por una más mínima corrupción. Nunca. Yo he pasado auditorías, yo he sido presidente del directorio de SEDA, he sido presidente de la Caja Municipal, de la empresa de limpieza pública, etcétera, etcétera. He pasado un montón de auditorías. Jamás he tenido ni siquiera una llamada de atención. Nunca. Nunca he pisado el Poder Judicial, nunca he pisado ni siquiera una comisaría. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones eran absolutamente transparentes. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, hoy en día vemos lo que tú mismo has denunciado en el caso del hermano del presidente de la República, ¿no? Metido en estos chanchullos de la pesca ilegal, de la anchoveta, etcétera. Entonces, ese presidente, ¿con qué autoridad moral puede llamar la atención a un funcionario? Imposible. Entonces, insisto, yo creo que la lucha contra la corrupción también está en manos del votante. El votante tiene la gran oportunidad, cada 4 años para el caso de los municipios y las regiones, y cada 5 años para la presidencia de la República, en escoger. Tú hablabas hace poco del tema de la no a la reelección. No a la reelección es decirle a la población del Cusco que cuando vean un sinvergüenza y un corrupto, sencillamente no voten por ellos. Ellos también tienen en sus manos. No esperemos solamente que este Congreso desprestigiado, que evidentemente no va a hacer absolutamente nada, porque están absolutamente perdidos, parece que fuese un Congreso que estaría legislando un país africano y no el Perú. El Perú no tiene Congreso, el Cusco no tiene congresistas, no tenemos un solo congresista que defienda los intereses de la región. Entonces está en manos del elector. El elector hoy en día tiene que tomar conciencia y tiene que pensar bien en elegir a sus autoridades y que esas autoridades sean realmente las que mejores
pergaminos tengan para defender y trabajar y usar los recursos públicos en servicio fundamentalmente de la colectividad y no de su grupito, o en el peor de los casos, como lleno pues mi bolsillito, ¿no? Y aprovecho estos 4 o 5 años que tengo en el gobierno para salir, digamos, de la manera más perniciosa posible de la situación precaria de muchas economías que ellos tienen en su familia, ¿no? Vidal, estas semanas, tú sabes que el programa llega a casi las 13 provincias del Cusco y hemos encontrado algunas denuncias de algunos amigos que nos han llamado y que habrían personas inescrupulosas que se estarían presentando a nombre de Pedro Pablo Kuczynski en algunas provincias. Si tienes a tu disposición el espacio para que te puedas dirigir a la población en conjunto, pues entendemos, han estado incluso ya pidiendo cupos para interactuar en el partido y la gente en el momento pues en provincias todavía no sabe nada de este tema. Sí, bueno, yo creo, en primer lugar te agradezco muchísimo por más que pregunta, yo diría, por tu actitud de prevención frente a estos posibles. Sin duda va a haber gente inescrupulosa, como tú bien lo has dicho, que van a tratar de aprovecharse diciendo yo tengo la representación. Hoy en día, señores, yo tengo la representación en Cusco, ¿no? Y no quiero yo acaparar el poder, justamente estamos armando estos núcleos, ¿no?, que van a tomar decisiones, pero al mismo tiempo también tiene que haber un cierto orden y hay que evitar que estas personas que justamente no tienen escrúpulos y que pueden, incluso algunos son infiltrados, cuyo objetivo es destrozar la emergencia de este partido nuevo que queremos formar. Este partido nuevo abierto a todas las ideologías, moderno, sobre todo poniendo por delante el diagnóstico y las propuestas de desarrollo que queremos, no puede estar empañándose por algunos inescrupulosos. Por lo tanto, señores, voy a repetir nuevamente el correo electrónico, es pinovidal@hotmail.com, al cual ustedes pueden escribirnos y están abiertas las puertas del partido y no caigan, digamos, en gente que sin ningún pudor puede empezar a aprovecharse. Ellos no tienen ninguna representación, en absoluto. Muy agradecidos a Vidal por habernos acompañado en el programa Poder y Desarrollo Regional. Ya saben, el representante de Perú Más en la región del Cusco es el magíster Vidal Pino, a quien agradecemos por su compañía y por este pequeño debate que hemos armado en Poder y Desarrollo Regional. Para terminar, esta semana ya la Comisión de Educación ha aprobado la nueva ley universitaria, donde seguramente se va a entrar en debate, va a generar pues incluso pasiones. La Asamblea Nacional de Rectores con su presidente está saliendo a los diferentes medios de comunicación a denunciar que es una ley arbitraria, etcétera, etcétera. Todo lo que sea por mejorar nuestra alicaída educación en nuestras universidades, bienvenido. Por el bien de la educación superior en nuestro país, ojalá que esta ley traiga cambios, pero cambios para bien, cambios para mejorar, para exponer a nuestros máximos académicos en nuestras universidades, que ojo, las hay buenos docentes universitarios como también hay de los malos, pero tratemos de que nuestros máximos representantes, de que nuestras personalidades de nuestra universidad que tengan la visión de cambiar, sean académicos, sean hombres de carrera, sean gente con el desempeño, con la ética, con la moral y transparencia posible para liderar nuestras universidades. También estamos cansados. Nos ha tocado pasar más de 12 años en la universidad como docente y tenemos magras experiencias donde sinceramente da vergüenza ajena ver a docentes antiguos, principales, asociados, que simplemente están sentados ganando su sueldo y lamentablemente ni siquiera se atreven a publicar un libro que muestre a nuestra universidad como siquiera ser pues capaz de mostrar su desempeño académico. Esto sinceramente es debatible. Seguramente esta semana se va a debatir, pues se va a llevar al Congreso de la República. Con esto damos por finalizado el programa Poder y Desarrollo Regional, sin antes, como siempre, agradecer al periodista Washington Alosilla por cedernos este espacio, conjuntamente con Carlos Dávila Rojas y Rosemary Moscoso. Desde acá, nuestro saludo a las 13 provincias del Cusco y, como siempre, hasta el próximo programa.